preguntas de la defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señor testigo. Muy buenos días. Le voy a hacer algunas preguntas de precisión con respecto a lo que usted ha respondido. Vamos primero a trasladarnos al momento en que usted manifestaba que con respecto a los votos, que usted o que hablaban allí en el grupo, en la concentración, que estaban las personas, de manera constante y permanente que se hablaba sobre los votos. Díganos con respecto a ello, ¿usted puede asegurar que a pesar de que se hablaba de manera constante y de manera permanente que el presidente de la República, el señor Pedro Castillo Terrones, escuchó o tomó conocimiento sobre estos mensajes? Objeción repetitiva. No al lugar, la pregunta es más concreta. Sí, ¿podrían precisarla, magistrada? Porque no la he entendido. Sí, más clara la pregunta. Claro. Usted ha mencionado que usted en el grupo, cuando se hablaban de los votos que subían, que bajaban, ¿no?, sobre todo el Congreso de la República, se manifestaba que había cierta cantidad de votos en ese momento, que estaba de 82 los votos a una cercanía de 75 votos con respecto a la vacancia presidencial. Ya. Y cuando la fiscal le preguntó, usted respondió que sí se hablaba de manera constante y permanente y estaba presente el señor Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo Terrones en ese momento. Sobre ese contexto, díganos, ¿usted puede asegurar que a pesar, o usted podría manifestar o dar con una respuesta mucho más concreta con respecto a ello, que a pesar de que se hablaba de manera constante y permanente, el señor presidente de la República pudo tomar conocimiento con respecto a esta situación de los votos o a este contexto de los votos, de conocimiento de los votos? Él participaba de las reuniones en el Salón Grau previas a lo que iba a ser nuestra intervención en el Congreso de la República. Por lo tanto, en esa mesa donde se discutían las intervenciones y se discutían los escenarios de lo que podía suceder, él estaba presente. Lo que yo no recuerdo es que en algún momento se haya comunicado o había habido una comunicación directa con el expresidente manifestándole así van a salir los votos, porque todo era una prognosis. Entonces se discutía y ahí se volvían, era un intercambio de palabras e ideas en una mesa de reunión. Vale decir, no era un tema concreto a tocar para tomar una determinación o ver qué se podía hacer sobre ello. Se hablaba. De pronto en los momentos en los que se hablaba, de pronto el presidente no estaba, de pronto sí estaba. Es algo que no recuerdo, pero sí se hablaba de manera constante cómo iba, digamos, la temperatura de lo que iba a ser la prognosis en el Congreso de la República, y sobre la base de eso es que se hablaba con el abogado constitucionalista, con Beña Espinosa y con los demás ministros que participábamos allí. Ya, muchísimas gracias. Dígame su especialidad en Derecho. ¿Qué especialidad? Objeción impertinente del señor Héctor Evat. ¿A dónde va, Señorita señor juez, abogado? el señor ha manifestado con respecto a una respuesta que viene posteriormente que él le dijo al señor presidente un dato cuando conversó directamente luego del mensaje presidencial. Por eso quería saber cuál es la especialidad en Derecho que el señor tiene para poder definir. ¿Cuál es? Sí. Sí, soy magíster en Gestión Pública con mención en Defensa Nacional, con grado de magíster inscrito en la SUNEDU. Tengo estudios de Derecho Constitucional en la Universidad Villarreal. Tengo estudios en materia penal, ¿no?, de especialización. Y tengo estudios de manejo de crisis a nivel de la Escuela de Manejo de Crisis de la Escuela Superior de Guerra de la Marina del Perú, entre otras, digamos, especialidades que puedo haber desarrollado, ¿no? En ese contexto de respuesta, usted ha manifestado también en este plenario que en ese momento usted creyó que el presidente había cometido un delito. ¿Qué es lo que nos quiere decir con eso? Sentí que se estaba irrumpiendo el orden constitucional, doctor. Y que una persona que está ligada al derecho, una persona que ha estudiado las leyes, una persona que se considera demócrata y que está de la mano de la Constitución no podía permitirlo. Ahora, quien va a juzgar eso seguramente será la justicia, pero fue mi apreciación en ese momento. Díganos, también usted ha mencionado que se estaba implantando un régimen de excepción. ¿Fue así realmente un régimen de excepción lo que decía el mensaje presidencial? En la lectura se habla de un régimen de excepción. Se habla de instaurar un régimen de excepción. Es lo que yo logro escuchar, salvo que haya escuchado mal, pero es lo que yo escucho y deduzco, en el sentido de que para un régimen de excepción se necesita acuerdo de Consejo de Ministros. Entonces dije, nos están convocando para regularizar algo que no se ha hecho, ¿no? Esa fue mi deducción dentro del marco, por supuesto, de lo que conozco el campo constitucional. ¿Cuántos regímenes de excepción conoce?
Objeción, impertinente. Impertinencia. No, yo no estoy en un examen de grado acá. No, No, pero es que es lo que el doctor está no al manifestando lugar, con respecto señor. a ello. Céntrese en el objeto. ¿No al lugar, dijo? Al lugar la objeción, ya. al lugar. Correcto. Díganos si es cierto que dentro del mensaje presidencial el presidente mencionó un estado de emergencia. De manera precisa, no podría ahorita decírselo porque el desarrollo del mensaje uno estaba ahí, no lo he vuelto ni siquiera a repetir. Tuve que tomar una decisión y una determinación en ese momento. No sé si habló de régimen de estado de emergencia o no. Yo escuché un tema de excepción, ¿no? Es lo que yo Díganos, escuché. ¿el estado de emergencia pertenece a los regímenes de excepción? Objeción. Ha dicho que no recuerda. Correcto. ¿Recuerda usted cuántos estados de emergencia se convocó durante el gobierno del señor Pedro Castillo? No lo recuerdo, pero se aprobaron constitucionalmente a través del Consejo de Ministros, algunos ligados al marco de la seguridad o inseguridad ciudadana, otros, si mal no recuerdo, vinculados al tema de manifestaciones en las regiones del país, pero todos fueron ligados básicamente al control constitucional y, por supuesto, legal que establece la Constitución para poder prever cualquier tipo de situación que sea anómala en contra de la sociedad. Díganos, ¿es lo mismo un delito que una infracción constitucional? Objeción, pertinencia. Sí, al lugar la objeción. Señorita juez, se están mencionando dos términos, delito e infracción constitucional, ¿correcto? Quería que me defina, que me aclare. El pueblo peruano quiere conocer, no solamente estamos nosotros aquí. Señor presidente. Sí, señor. El juicio oral es producción de prueba para que este colegiado decida. Correcto, No estamos doctor. hablando. ¿Qué pasa, señor abogado? Correcto, Usted es el doctor. defensor Lo público, retiro, creo señor que juez. tiene muchos años como defensor público, sabe cómo son los juicios. Tenga la bondad, ¿ya? Lo retiro, señor Gracias, juez. por Pido mil favor. disculpas Gracias, por ello. Gracias. ¿Correcto? Díganos qué es una infracción constitucional. Objeción, pertinencia. Al lugar la objeción. Usted ha manifestado que tiene estudio de Derecho Constitucional, especializaciones en lo que es el marco constitucional, ¿correcto? Usted ha mencionado que no ha escuchado, y no recuerda muy bien el mensaje presidencial. En ese extremo, díganos si usted pudo escuchar al señor presidente hablar sobre que, o usted podría asimilar que todo lo que él había mencionado tendría que ver con algún tipo de infracción a la Constitución. Objeción capciosa. Es pregunta confusa, señora directora de debates. Al lugar la objeción, señor abogado. Si continúa, Correcto. no son preguntas de concepto. Correcto, doctora. ¿Alguna más? Díganos, usted antes del 7 de diciembre coordinó con el señor presidente de la República para que posteriormente o para que se pueda tomar el Congreso de la República. En absoluto, jamás. ¿Usted escuchó que algunos de sus colegas o compañeros en ese momento o ministros de Estado también coordinaron con el presidente de la República? No, conmigo por lo menos no. Yo nunca he estado en una reunión donde se haya coordinado eso. Eso es todo, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, Ninguna, señora directora de debates. tampoco. Ha concluido su declaración. Le damos las gracias, señor Salas. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días.